Bien, bendiciones. Que la gracia, la misericordia de nuestro Dios esté con cada uno de ustedes. Yo quiero que me acompañen una vez más en oración a rogarle a nuestro Dios que hable a nuestras vidas. Oremos. Padre, en esta mañana nosotros gozosos venimos a alabarte, a glorificarte, a cantar con nuestras voces, diciendo que tú eres Dios, que tú eres soberano de nuestras vidas y que tú haces como tú quieres. Y yo quiero que estas palabras no solamente nosotros las podamos repetir, pero que nosotros verdaderamente podamos vivir a la luz de esta verdad, a la luz de que tú eres soberano y que tú gobiernas todas las cosas. Yo te ruego que en esta mañana tú hables a nuestros corazones, tú hables a nuestras vidas y que podamos nosotros salir transformados por medio de tu palabra. En Cristo Jesús, nuestro Señor, pedimos esto. Amén. Bien, para aquellos que nos están visitando tal vez en el día de hoy o aquellos que nos están mirando a través de la plataforma de YouTube, nosotros estamos mirando el libro de Jonás, uno de los profetas menores en el Antiguo Testamento. La semana pasada nosotros vimos la introducción de este libro y habíamos visto el propósito por el cual fue escrito. Así que hoy nos corresponde entrar un poquito más en esta historia que Jonás mismo está relatando sobre algo que sucedió en su vida cuando él decidió desobedecer a Dios. Así que yo quiero que ustedes me acompañen una vez más, si tienen sus Biblias, por favor, vayan conmigo a Jonás capítulo 1. Jonás capítulo 1. Nosotros la semana pasada vimos los primeros 3 versos de este capítulo y hoy, Dios mediante, vamos a estar mirando el final de este capítulo hasta el verso 17, esperando que Dios así nos ayude en esta mañana. Hasta este momento, como habíamos mencionado, hemos visto un profeta que está corriendo de Dios, que se niega a hacer la voluntad de Dios, así que él decide ir a Jope, montarse en un barco que vaya rumbo a Tarsis. Ahí es donde él quería ir, aunque Dios le había dicho que fuera a Nínive. Y la razón por la que él se niega a hacer la voluntad de Dios en este momento es porque Dios le dijo que fuera a una ciudad pagana, los ninivitas, y él entendía que ellos no merecían el favor o el perdón de Dios, así que él decidió huir de la presencia de Dios. No quería que Dios mostrara su gracia, su misericordia, su favor para estas personas. Así que él decide huir de Dios y entonces se embarca en un viaje a... Eso es lo que nosotros encontramos por lo menos en los primeros 3 versos. Él entendía que él podía huir de Dios y nosotros la semana pasada hablamos acerca de esto, que no es posible nosotros escapar de la presencia de Dios, de aquel que creó todas las cosas. Así que su justificación es, estas personas son demasiado malas, no necesitan o él no quiere que Dios muestre su favor, así que él dice, yo no lo haré. Este pensamiento nubló su corazón, su razonamiento, y entonces decide actuar sabiendo él que Dios es soberano y que él hace todas las cosas. Quiero que vayan conmigo iniciando desde el verso 4. La semana pasada nosotros lo dejamos en esta pequeña frase que dice, pero Dios, o pero Jehová, dependiendo de la versión que estés utilizando. Y vamos a estar leyendo la versión Reina Valera. Verso 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave, y se había echado a dormir. Esta frase es una frase interesante que nosotros encontramos aquí, obviamente, en el verso 4, pero también encontramos esta misma frase en otras partes de las Escrituras.
Y es interesante cómo Jonás comienza a describir la situación de él. Los primeros 3 versos solamente leemos que él tomó este barco y iba rumbo a Tarsis. Ya zarparon. Eso es lo que nosotros vemos. Pero ahora aquí en el verso 4, ya la historia no se está relatando en tierra firme, sino ahora más bien en el mar. ¿Y qué es lo que él escribe? Bueno, él inicia con esta frase, pero Jehová, y debe llamarnos a nosotros la atención estas 2 palabras. ¿Por qué? Porque son 2 palabras que tal vez a simple vista la vemos como que es haciendo una conexión que está en la historia, de hecho es así, pero dice más que esto. Es una palabra que trae esperanza, pero Jehová. Son 2 palabras que anuncian la intervención de Dios sobre la vida de su criatura, sobre la vida de este siervo suyo. 2 palabras que anuncian en esta narración que Dios orará, que Dios va a intervenir en la vida de su siervo. Algo está por suceder y es lo que esta frase nos está diciendo. Pero Dios, pero Jehová. Esta misma palabra nosotros la encontramos en Efesios capítulo 2, verso 4, donde los versos anteriores Pablo describe la vana manera de vivir que teníamos antes de conocer a Dios, describiendo quiénes éramos. Pero él dice en el verso 4, pero Dios, que es rico en misericordia, nos dio vida juntamente con Cristo. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Dios nos salvó. Pero Dios, esto es un pero de buenas noticias. Pero Dios va a intervenir. Pero Dios va a obrar en su siervo, en la vida de su profeta. Habla de que Dios es rico en misericordia. No solamente es que Él se compadece, que Él tiene misericordia de los perdidos, de aquellos que están extraviados, sino más bien que Él dice que Él es rico en misericordia. La misericordia procede de Él. No hay forma de que su misericordia se agote. Él es rico en misericordia. El mismo verso dice que por causa de su amor, y no solamente de su amor, sino dice, por causa de su gran amor con que nos amó. Y el verso 5 dice, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Dios dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia habéis sido salvados. Habíamos dicho que estas palabras son palabras de esperanza, donde vemos que Dios va a intervenir en la vida de su profeta, en la vida de este siervo suyo. Dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Aquí nosotros encontramos una vez más uno de los atributos de Dios. Dios como creador, pero también Dios como soberano. Y Dios crea una tormenta especial para hacer entrar en razón aquí a su siervo, a Jonás. En lo extraviado que Jonás estaba, pensó que él podía huir en un barco de la presencia de Dios, pero la realidad es que tan pronto él puso un pie en este barco, él estaba, sin darse cuenta, corriendo hacia Dios, directamente hacia él, donde Dios lo quería, el lugar donde Jonás no iba a tener oportunidad de huir. Dios aquí mostraría su soberanía, no solamente sobre el mar, sino también sobre todas las cosas y sobre la vida de su profeta. Jonás tan pronto entró en la nave, él estaba corriendo sin darse cuenta hacia la disciplina amorosa del Dios Todopoderoso. Así que la nave zarpa en dirección a Tarsis, y yo creo que podemos imaginarnos que, de hecho fue así, que la razón por la que ellos salieron era porque ellos pensaban que había un buen tiempo para poder navegar. Todos ellos pensaron eso y inician su viaje. No sabemos qué tanto ellos avanzaron, pero sí por las descripciones de lo que sucede aquí en esta historia que nos narra Jonás, habían transitado o habían navegado una buena distancia. Estaban lejos
de la tierra, no podían obviamente devolverse. Así que los marineros están diciendo, vamos a tener un buen viaje, eso será un viaje seguro, y siguen su travesía sin saber lo que les esperaba de un siervo desobediente que estaba junto con ellos en esta barca. Así que en el verso 4 dice que Dios hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Están navegando, el cielo estaba despejado, como dicen los meteorólogos, y ahora de repente, después que ellos navegan a cierta distancia, ellos comienzan a ver que el cielo comienza a nublarse. Algo está por suceder, hay una tormenta, pero no es cualquier tormenta. Dice que Dios levantó un gran viento. Así que de repente está todo bien, y ahora ellos están en medio de una tormenta, y no cualquier tormenta, otra vez, y lo voy a repetir varias veces. Y como él lo describe, un gran viento, y luego en el mismo verso dice, una tempestad tan grande que se pensó que la nave se partiría. Y esta nave que ellos están describiendo no era una nave pequeña. No sabemos exactamente qué tantas personas iban en la nave, pero sí sabemos que era un barco que usualmente transitaba en esa zona, ¿verdad?, para llevar mercancías. Así que es probable que era un barco lo suficientemente grande. Y así que este barco comienza a ser azotado por un gran viento, una gran tempestad. ¿Y qué sucede? ¿Qué pasa con estos marineros? Lo que viene a su mente es que el barco se va a partir. Yo no creo que ellos habían experimentado una tempestad, una tormenta como esta. Y lo que voy a decir ahora, esto es lo que yo pienso, no necesariamente lo que las escrituras relatan. No sé a qué distancia estaban ellos, pero yo puedo pensar que tal vez desde tierra, si había personas mirando hacia el mar, mirando hacia el cielo, yo creo que ellos podían ver algo que estaba sucediendo en medio del mar y que solamente estaba centrado ahí. Es necesariamente lo que las escrituras relatan. Pero estos marineros, y Jonás comienza a relatar que el barco se iba a partir de tan grande era esta tempestad que le estaba azotando. Y yo quiero que por un momento tú seas parte de esta tripulación y te imagines siendo obviamente uno de sus pasajeros y estar en medio de esta tormenta violenta donde tú piensas que todo se va a perder, aún la vida se va a perder. Y por la descripción que nos está dando en el verso 4, no había lugar seguro a donde ellos refugiarse. No podrían ir al fondo del barco para refugiarse de las olas, porque dice que era tan grande que pensaba que la nave se iba a partir. Ellos no podían pensar en lanzarse de esta nave para poder nadar, porque las olas no lo iban a dejar. Ellos están a la merced, como dicen ellos. No pueden controlar la nave, no pueden controlar nada. Así que ellos están aquí experimentando una situación difícil en su vida. Y verso 5 dice, y los marineros tuvieron mucho miedo. A mí me gusta mucho el mar, pero por cosas de la vida, yo cada vez que estoy cerca del mar, yo pienso siempre que es posible que en algún momento llegue un maremoto. No sé, son cosas que me... Y nos hemos visto cómo fenómenos naturales como estos han destruido prácticamente ciudades completas. Pero aquí nosotros estamos viendo una tormenta que está azotando específicamente a un barco donde hay alguien que necesita ser disciplinado. Tuvieron ellos mucho miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar que había en la nave. Es interesante cómo él relata que cada uno comenzó a gritar a su Dios, Alá, quien sea, los dioses que ellos tenían.
pero sus dioses no le escucharon, ni le iban a escuchar. Uno de los salmos dice que tienen oídos, pero no pueden oír. Tienen pies, pero no pueden caminar. Tienen manos, pero no pueden agarrar, no pueden sostenerse. Así que de nada sirve que estén gritando a sus dioses porque no los van a ayudar. Así que ellos tratan de hacer para salvar su vida. Ya ellos están pensando en salvar sus vidas. Así que todo lo que ellos tenían en el barco comienzan a tirarlo. Esto es pérdida que nosotros estamos viendo aquí. Comienzan a alivianar el barco para que el barco no se hunda. Y echan todas las cosas fuera de la nave. Y un detalle, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y yo creo que esta parte que relata aquí tiene que ver mucho con que Jonás, de callar su conciencia y acostarse y tal vez pensar, me voy a despertar cuando llegue a mi destino. Estaba durmiendo en una situación donde los marineros estaban luchando por salvar sus vidas. Y aquí una vez más vamos a hacer una comparación entre Cristo y Jonás. Recuerda cuando los discípulos estaban con Cristo, Lucas 8 relata esta parte, estaban con Cristo en la barca y una tempestad los azota y ellos comienzan a tratar de salvarse. Y uno de ellos entonces va donde Cristo, porque Cristo durmiendo en la barca. Señor, sálvanos, mira que perecemos. Y sabemos lo que Cristo hizo, se levantó, los reprendió a ellos, pero también reprendió la tormenta y le dijo, calla, y en el momento hubo gran bonanza. Cristo dormía porque él tenía paz. Jonás estaba durmiendo, pero Jonás no tenía paz. Jonás se levanta, pero Jonás no puede calmar la tormenta. Cristo se levanta, habla a la tormenta como el amo y dueño de ella, y ésta responde a su voz. Pero no así con Jonás. Así que ellos tratan de hacer todo lo posible por llevar esta nave a tierra firme, pero no pueden. Buscan refugiarse, pero no tienen lugar seguro. Están lejos de tierra y no hay nada que hacer. Verso 6 dice, el patrón de la nave se le acercó y le dijo a Jonás, ¿qué tienes? Quizás él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Ahora ellos están pensando en sus vidas. Ellos no quieren perecer. Ninguno quiere perecer. Ellos todos han clamado a su Dios, menos Jonás. Y ellos no conocen quién es Jonás. Y le dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal, y echemos suerte. Y oh sorpresa, ¿la suerte cayó sobre quién? Sobre Jonás. No iba a caer sobre otro, sino más bien sobre el responsable de esta situación, que era Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, qué oficio tienes y de dónde vienes, cuál es tu tierra y de qué pueblo eres. Y Jonás le respondió, soy hebreo, judío, temo a Dios, y yo subrayé esta palabra, es interesante, tú temes a Dios pero andas corriendo de él. Temo a Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. Estas son las palabras de Jonás. Ahora, ¿qué causó estas palabras en estos marineros? Y aquellos hombres, verso 10, temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Los paganos ahora entonces están tratando de hacer entender a Jonás, que es el siervo de Dios, que tenía la responsabilidad de ir a otra nación para advertir sobre su pecado. Ahora estos hombres están hasta cierto punto amonestando a Jonás. ¿Qué tú has hecho? Porque ellos sabían que él huía de Dios, porque Jonás se lo había declarado. Es lo que termina diciendo el verso 10.
Ya estos hombres saben que ellos no se están enfrentando a una tormenta singular. Ellos saben que ellos están ahora, hasta cierto punto, luchando con Dios. En esta situación, ellos solamente tienen una sola cosa que hacer. Es rogar a Dios que calme la tormenta. Y otra vez, no sé si ustedes se bajaron del barco, yo les dije que se subieran, no sé si ya se bajaron, pero yo les dije que nos imagináramos estando ahí. ¿Qué tú harías en una situación como esta, donde tú no tienes otra opción más que clamar a Dios? Y es lo mismo que estos marineros estaban haciendo, excepto Jonás. Clamando a Dios que salve su vida, clamando a Dios que tenga misericordia de ellos. Compadécete de nosotros. Y ese es el grito desesperado de todo aquel que no tiene a Dios. Anda errado, está ciego, sin esperanza en el mundo, perdido, hundido en sus pecados. Y no hay otra cosa más que tú puedas hacer que gritarle a Dios: Dios, sálvame. Sálvame. Otra vez, y no pases por alto la narración que nosotros estamos mirando, que nos cuenta Jonás. No es una simple tormenta. Esta es la tormenta de Dios. Esta es su mensajero. Esta gran tempestad no pasará hasta que cumpla con el propósito por el cual Dios la envió. No importa lo que los marineros hicieran, la tempestad no se iba a calmar hasta que no cumpliera con el propósito por el cual Dios la envió. Dios le dijo a Jonás: ve a Nínive. Jonás dijo que no. Dios hace levantar una tormenta, la tormenta se levanta y comienza a hacer exactamente lo que Dios así le dice. La tormenta solamente va a responder a la voz de su creador, al Dios todopoderoso, el Dios soberano. Yo quiero que vayan conmigo Daniel, capítulo 4, verso 35. Mira lo que dice Daniel, capítulo 4, verso 35. Esto es Nabucodonosor hablando después de un proceso que Dios le hizo pasar. Ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tomado en cuenta. Dios hace lo que quiere con los poderes, dice, con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. No hay nadie que se oponga a su poder, ni nadie que pida cuentas de sus actos. Mira cómo lo dice la Reina Valera: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y con los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Y esto fue lo que Jonás trató de hacer: detener la misericordia, el perdón de Dios para una nación que estaba perdida. Pero Dios tiene el control de todo. Si Dios le va a hacer entender a él por medio de ciertos sucesos que más adelante vamos a ver, que él está en control y no Jonás. Lo segundo es que Dios no está limitado para obrar. Jonás pensó, y esto fue donde su razonamiento se le oscureció, aunque él sabía que no era así, que él podía huir de Dios. Que él, yendo a Tarsis, Dios no podría estar con él. O tan pronto estuviera en el barco, Dios no lo iba a buscar, no lo iba a encontrar. Y de esa manera es como nosotros a veces pensamos, cuando estamos inmersos en nuestros pecados. Pensar que podemos huir de Dios, pensar que nosotros
podemos alejarnos de Él, tan lejos que Él no nos puede alcanzar. Pensamos que podemos huir de Él, que Él no nos puede encontrar, pero esa no es la realidad. No importa qué tan lejos tú puedas estar, no importa qué tan lejos tú hayas navegado, Dios te puede encontrar y Dios te va a rescatar. Jonás estaba dormido y no importa qué tan dormido nosotros estemos en nuestros pecados, Dios nos va a despertar y la luz de Cristo va a resplandecer sobre cada uno de nosotros. Dios no está limitado. Nosotros estamos limitados, pero Dios no. Quiero que vayamos al verso 11. Y en el verso 11 nosotros nos encontramos con una pregunta que se hacen los marineros. Una inquietud que ellos tienen, ya que ellos saben que Jonás está huyendo de Dios. Entonces ellos les dicen en verso 11, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Ya ellos saben una vez más que la solución a sus problemas tiene que ver con Jonás. Yo creo que en este momento, cuando ellos comenzaron a conversar con Jonás, Jonás pudo haber dicho, Dios, yo me arrepiento de lo que he hecho, yo voy a cumplir con tu voluntad, yo voy a ir a Nínive. Y pudo haber hablado con el capitán del barco y decir, vamos a dar la vuelta. Y yo creo que el mar se hubiese calmado. Pero Jonás no está en ese punto. ¿Qué haremos contigo para que el mar se aquiete? Y si ustedes en los versos del capítulo 1, 5 veces describe la tormenta, no como una simple tormenta, siempre dice una gran tormenta, o el mar se embravecía más y más. Y es lo mismo que dice aquí en el verso 11, porque el mar se iba embraveciendo más y más. Ellos podían sentir, no solamente al principio que la nave se iba a partir, ahora la nave se está sacudiendo aún más y más. Y ellos ven que el mar está inquieto. Y Jonás entonces le responde, verso 12, tómenme y échenme al mar, y el mar se aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre nosotros. Él sabe que él es el responsable de esta situación. Él reconoce esta parte, pero todavía no está dispuesto a cumplir con la voluntad de Dios. Es cierto que el mar se iba a aquietar cuando a él lo echaran fuera de la nave, pero no terminaría ahí. No terminaría ahí. Él reconoce que esto ha sobrevenido por su culpa. Obviamente él pudo haber dicho, vamos a dar la vuelta, yo me voy a arrepentir, pero no lo hizo. Así que Jonás, por su desobediencia, pone en peligro la vida de estos lo que ellos escucharon, la solución de él. El verso 12, verso 13 dice, y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, y otra vez porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Ellos no se iban a mover de ahí, porque esa era la voluntad de Dios. La tormenta los iba a tener ahí. Y nosotros estamos, no sé si les pasa, que nosotros estamos leyendo esta parte y es como que si, así como están ustedes, como que si es lo que estaba sucediendo. Pero no era así. Imagínense estos hombres gritando, salvándose, tratando de salvar sus vidas, mojados, pensando que en cualquier momento ellos iban a perecer, la nave moviéndose. Ellos no tienen la posibilidad de hacer nada, pero están teniendo esta conversación. Y ellos dicen en el verso 13 que ellos trataron de hacer todo lo posible, trabajaron para poder hacer que la nave volviera a tierra, pero ellos no se iban a mover.
Estas palabras o esta acción de estos marineros lo que muestra es que estos hombres estaban teniendo compasión y misericordia de Jonás. Ellos iban a hacer todo lo posible para que todos pudieran salvarse. Y hacen un intento de volver a tierra. Y yo quiero que hagamos una pequeña comparación aquí en este momento, que es algo interesante. Jonás invirtió todos sus recursos para huir de la presencia de Dios y huir del encargo que Dios le había dado. Estos hombres invierten todas sus fuerzas y trabajan duro para salvar la vida de Jonás, pero ellos no pudieron. Estos hombres ruegan a Dios para que la sangre de Jonás no caiga sobre ellos, pero termina con una oración interesante que la vamos a ver más adelante. Jonás no quiso ir a Nínive porque entendía que estos hombres no necesitaban o no eran merecedores de la gracia, de la compasión de Dios. Eran paganos. Pero ahora encontramos a paganos teniendo compasión y misericordia de Jonás, el profeta que está huyendo de Dios. Qué interesante esto, ¿verdad? Nos negamos nosotros a tener compasión de otros, que entendemos que no merecen la misericordia y el perdón de Dios. Y qué galletas sin mano cuando vemos que personas que no tienen a Dios quieren mostrar gracia y misericordia para con nosotros. Las palabras de estos marineros al entender de que la única solución para ellos salir con vida de esto es sacar a Jonás de la nave. Miren cómo ellos terminan esta oración. Verso 14, entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Jonás no ha querido reconocer la soberanía de Dios. Y estos hombres entonces sí reconocen que Dios hace como Él quiere. Porque tú has hecho como tú has querido. Estos hombres entendieron. Jonás todavía no ha entendido. ¿Qué debe suceder en nuestras vidas para que nosotros podamos entender que Dios hace como Él quiere? No importa lo que nosotros intentemos, Dios va a hacer como Él quiere. No importa qué tan lejos tú quieras huir o ser rebelde a su voz, Dios va a hacer como Él quiera. Jonás dice que él es el responsable de esta tormenta, la cual ellos están enfrentando, y eso es una realidad. Pero hay algo que yo quiero que nosotros tomemos en cuenta. Y es que Dios enviará tormentas a nuestras vidas para hacernos entrar en razón. Dios enviará tormentas a nuestras vidas para hacernos entrar en razón. No tal vez como tú te lo imaginas, como Él lo disponga. Hay tormentas que vienen a nuestras vidas que son provocadas por nosotros. Y estas son el resultado de nuestras malas decisiones, de nuestra rebeldía, de nuestro pecado. Estas tormentas son las consecuencias de nuestras acciones. Y esto sucede cuando nosotros navegamos en contra de la voluntad de Dios. Esa es la realidad. Por eso, el domingo pasado, cuando iniciamos con este libro, él había mencionado de que no piensen en otro, piensa en ti. Evalúate a ti mismo. Lo que está sucediendo en tu vida, no busques a otro responsable, sino más que tú. Navegar en contra de la voluntad de Dios tendrá consecuencias para nuestras vidas. Y si queremos mirarlo desde este punto de vista, estos hombres, para tratar de salvar su vida, tuvieron que agotar todos sus recursos. Y eso va a pasar contigo también.
Tú vas a agotar todos los recursos, pero al final vas a tener que reconocer que Dios es soberano y que tú vas a hacer su voluntad. Dios va a doblegar tu voluntad. Y tú vas a tener que reconocer, al igual que Nabucodonosor, cuando nosotros leímos ahora en Daniel capítulo 4, de que no hay nadie que le pueda pedir cuentas a Dios y que le diga, ¿qué tú haces? Dios hará todo lo necesario para que tú vuelvas al camino correcto, para que tú vuelvas a redil. Y Él nos ama tanto que Él no nos va a dejar a nosotros hundidos en nuestros pecados, hundidos en nuestra necedad. Tú necesitas una tormenta, entonces una tormenta tú vas a tener. Tú necesitas un gran pez, entonces un gran pez tú vas a tener. Pero Dios no se va a quedar de brazos cruzados. Él nos ama tanto que Él no va a dejar que nosotros nos perdamos, que nosotros nos extraviemos. Podemos pensar que estamos huyendo de Él, pero no es la realidad. Otro principio que nosotros podemos aprender es que no es seguro navegar en contra de la voluntad o de los designios de Dios. No es seguro. Por más que tú pienses de que tú estás bien, tu pecado en algún momento te va a alcanzar. Tu pecado te va a alcanzar. No importa qué tan lejos tú estés, tú tienes que hacer lo mismo que hicieron estos marineros. Clamar a Dios para que tenga misericordia de ti. Clama a Dios para que tenga misericordia de ti. En otras palabras, para nosotros hoy día, ven a Cristo, reconoce a Cristo como amo y Señor de tu vida. Y ruega a Dios para que Él muestre compasión, para que Él te salve, para que Él muestre su gracia sobre ti. Nosotros tal vez pensaríamos que la historia terminaría aquí, pero no es así. Yo quiero que hagamos una comparación más entre Cristo y Jonás, los marineros y las personas en el tiempo de Cristo. En el verso 14, estos comienzan a clamar a Dios, diciendo, Jehová, te rogamos, nosotros no perezcamos por la vida de este hombre, ni que su sangre sea sobre ellos. Jonás fue levantado para ser tirado al mar, pero Cristo fue levantado para salvar a muchos. A diferencia de la generación en la cual Cristo vivió, la cual que pidió que lo crucificaran, estos marineros no quieren ser responsables de la vida de Jonás. De hecho, ellos ni siquiera quieren tirarlo. Pero la generación que crucificó a Cristo decían que lo crucificaran y que su sangre cayera sobre ellos. El sacrificio de Cristo salvó a muchos. El sacrificio de Jonás solamente iba a salvar a los marineros que estaban en esa barca. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Qué interesante. Una gran tempestad, una gran tormenta estaba por azotar el barco, pensaban que el barco se iba a romper, ahora tiran a Jonás y todo a la normalidad. Para esos marineros, lo único que ellos pudieron ver tal vez fue a Jonás. Causó esto en ellos, cuál fue el testimonio, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron a Jehová sacrificios e hicieron votos. Si hay algo que estos hombres nunca iban a olvidar, era ese viaje, esa tormenta. Las palabras que ellos tuvieron con Jonás. Ellos sabían que ahora hay un Dios que controla todas las cosas.
Hay un Dios que es soberano. Hay un Dios que controla la tormenta, que controla el mar, que controla la vida de todo ser humano. Dios mostró misericordia con estos marineros y ellos no murieron. Verso 17 dice, otra vez, pero Jehová, una vez más, Dios va a intervenir una vez más. Tenía preparado un gran pez que tragara a Jonás. Una tormenta que ya cumplió con su propósito. Ahora Jonás va a viajar en un transatlántico, pero no cómodo. Va a viajar en un pez preparado para él. Y no piensen que este pez tenía asientos confortables, un lugar donde él podría dormir. No. Lo último que Jonás vio de la luz del sol, bueno, no había sol cuando se lo tragó. Lo último que él vio fue agua y que este pez se lo tragó. Así que en cierto sentido, aquí terminó la vida de Jonás. En cierto sentido, aquí Jonás murió. Y el próximo domingo vamos a hablar un poquito más acerca de Cristo y Jonás y las comparaciones que encontramos entre ellos y cómo Jonás estaba mirando hacia lo que Cristo iba a hacer en favor de la humanidad. Y dice que Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿Qué podemos nosotros aprender de este capítulo? Y mientras íbamos desarrollando el mensaje, habíamos visto ya algunas aplicaciones, pero si hay una con la que yo quiero que tú te quedes, primero reconoce que Dios es soberano. Dios va a hacer como Él quiere, cuando Él quiere y con quien Él quiere. Eso es lo primero. Pero si tú no te acuerdas de nada de lo que yo dije, recuerda esta frase. No es seguro navegar en contra de la voluntad de Dios. No es seguro. Te va a costar. Te va a costar. Pero aún así, Dios seguirá amándote y como un Padre amoroso, Él va a obrar en tu vida. Hasta que tú entiendas que tú no estás en control, sino Él es que está en control. Esto puede aplicar tanto para aquellos que conocen a Dios como para aquellos que no lo conocen. Aquellos que conocen a Dios por lo menos tienen la esperanza de que su Padre Celestial los va a disciplinar. Pero aquellos que están navegando en contra de la voluntad de Dios, que se niegan a aceptar su sacrificio, ellos saben que el final es un final de muerte. Separación eterna de Dios. Una eternidad alejado de Dios. Cuando Dios te está ofreciendo su gracia, su misericordia, su perdón, Él quiere rescatarte. Él quiere rescatarte. La pregunta es ¿por qué te niegas? ¿Por qué te niegas? No es seguro correr de Dios. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias porque yo sé que tú conoces cada uno que está aquí y aquellos que de alguna manera nos están mirando a través de esta plataforma de YouTube. Tú conoces las cosas que están sucediendo en sus vidas. Tú conoces hasta qué punto ellos están corriendo de ti, huyendo de tu voluntad. Y yo te ruego, Padre de los cielos, que tú, de manera amorosa, tú puedas hacernos entender quién tú eres y las cosas que tú quieres de nosotros. Yo te doy gracias porque ahora tú nos amas y nos disciplinas.
Y una vez más, te pedimos de que hagas una obra. Si hay alguien aquí, Padre de los cielos, que no te conoce, que hoy sea el día en que ellos puedan entregar su vida a ti y dejen de correr lejos de ti. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, pedimos. Amén.